Como gotas de lluvia caen ustedes. A ver. Primero, antes de empezar, como la semana pasada estaba mencionándoles sobre fuego, no, brigadas, entonces les voy a pedir que analicen este video. So the fire's starting in a waste can in the corner. So got a small flame just starting to flicker in there at this time. That's just paper products in a garbage can, as if a cigarette had been dropped in a garbage can, okay? You hear the smoke alarm initiating now, within seconds. Without that smoke alarm is what's buying you time to get out of that structure. Without the smoke alarm, you can see how fast it's beginning to spread. Now the corner of the couch is becoming involved. And once the arm of that couch is involved, you'll see the fire accelerate even more rapidly. You can now start to see some black smoke coming off of the flames. In just a second, that black smoke will be filling the ceiling, and you'll start seeing that black smoke begin to exit out of the structure. You can see the smoke coming out of the front of the structure now. So hopefully, if you'd been home, you would have been able to exit your home already, dial 911. It takes about 2 minutes to make that 911 call and get the fire department on the road, and then it'll take us 4 or 5 minutes to get there. So about the same time that this room will be going to 1150 degrees, you hope that the fire department's arriving and extinguishing the fire. At this point, you'll see that the fire will accelerate exponentially every second. Y'all ready? On there? Okay, now watch the material across the couch. You'll see that the material will start melting and deforming as the heat comes down. When that material starts deforming, it's giving off gas vapor that will ignite. Now look up at the ceiling. You see the smoke burning at the ceiling now. So we're at about 1,000 degrees at the ceiling. And at this point, it's igniting see the little chair catch on fire? Go, 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 guys. Notice the carpet's on fire. There was nothing burning on the carpet. The carpet was heated up, began giving vapors off that will ignite, and when it went to 1150 degrees, it all ignited. Okay, go ahead and knock it down, guys. So we hope that seeing is believing. Okay? We hope that seeing is believing. When you first notice the fire, do you make any attempt to try to put it out yourself? We would prefer you not, unless you've had some training with a fire extinguisher and have it immediately available. We've had 2 fires in Oak Ridge where they attempted to fight the fire themselves before they dialed 911. So by the time we got there, their house was fully involved. So we prefer you exit out of the house, dial 911, do not go back in.
Lo que te está diciendo aquí es, por favor, desarrolle y practique un escape de plana cara, ¿no? O sea, un plan de escape en casa. Ya, y el otro video es este. Over now, paralysis happening, passes are going really quick. Splash over, that's a flash over, that's a flash over. High neutral flame, dancing angels, longer flame for the gas layer, pyrolysis, increasing radiator heat. Yeah, imagine not paying attention, not gas cooling, and you get those radiator heat. Look, I've got the currents involved now, straight away. Look, here we are. Look at the qualifiers. Yeah, look at the gases. They're all left. You can feel the heat up here. Yeah, it wants the oxygen. Look at the neutral flame running. Up it went. Under pressure, straight in. Yeah. Pressurization. Yeah. Look out at the neutral flame. Where's the neutral flame now? Here it comes. Here it is. See? Yeah. Look at the bottom. Look how dirty the actual bottom. Look at all the gas. That is going through every weak point. There's a lot of pressure. Gas isn't pressurized. There's a lot of pressure. So you will find a weak point. It just wants to escape and expand. Yeah? It was. It's got chemistry, hasn't it? Not as clean as it was before. Look at the bottom. It's really big room. That window, that was posting up. Everything's coming out. Yeah, cauliflower. Cauliflower. It's been like a whole other room. That was something still. Yeah. Imagine this, you turn up, take it to the fire. This is that's now what's these things? It's like each of these ones. Boss, what do you expect? The hinge on it. Look at the cells being drawn in to sit clearly now. Over pressure, under pressure being drawn in. Yeah? Sucking in the oxygen, wants it. Look at the gases. Cauliflower, look at the jellyfish coming out, expanding. And that is in there, pressurized. Now it's able to expand. Look at it, cauliflower, yeah? Signs and symptoms. No fucking problem. Yeah? So. Me está volando, carajo. Ya. Bien. Entonces, el día de hoy no solamente vamos a hablar del fuego. ¿Qué es el fuego? Lo que han observado en los videos son dos fenómenos que se producen por el fuego. Bien. No, todavía no tomó asistencia.
Lo primero que he hecho es ponerles el video porque dentro, en el día yo les voy a dejar un link para que suban ahí una descripción de lo que han observado ustedes en los dos videos. Aguanta. Ustedes son de moto. Ya me estaba asustando ya. Al monte Suaquita. Perdón. Ay, disculpe. Suaquita no está, ¿no? Ancoria Escobedo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Apasa Álvarez. Árnica Cárdenas. Astacia Maigua. Bellido Apasa. Calizaya Potosino. Capera Condorcahuana. Calizaya. Presente, profe. Profesor, presente. Calizaya. Sí, profe. Capera. Presente, profesor Capera. Contreras Arosquipa, buenos días. Presente, profesor, buenos días. Días. Gómez Casca. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. González Ramos. González Suárez. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Guamaní Chura. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Juanca Álvarez. Ay. Luque Spetia. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Mamani Gallona. Presente. Buenos días. Ponce Delgado. Ay. Quispe Mamani. Quispe Supo.
Rodríguez. Samo Kanki. Presente, profe. Samo. Buenos días. Yucra Cayagua. Buen día, profesor. Presente, Yucra. Buenos días. Sa Castro. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Quiero de mí y no entiendo cómo puedes estar sin mí. No. Dime por qué ya no puedo más. No sé si soportar otro Siempre no tienes solución. Solo llamas sin verte. Ya. ¿Se está observando mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, número 1. Hace más de un millón de años, el hombre se albergaba en cavernas para protegerse del frío en las noches. En el día caminaba en busca de alimento. Utilizaba piedras o palos para defenderse de animales feroces o se subía a los árboles para evitar ser devorado por los animales. Empecé a observar cómo los animales huían despavoridos cuando un rayo encendía las ramas de un árbol durante una tormenta o el calor del sol hacía prender las hojas secas. Entonces comprendió el poder del fuego. Empezó a utilizarlo no para defenderse de las fieras, sino también para calentarse en las noches frías y se convirtió en un símbolo sagrado. Hoy, con toda la tecnología que existe, el hombre aún dista mucho de su conocimiento. Por ejemplo, lo que han observado en los videos. Justo les voy a enviar los links. Me envían las fotos del resumen de los dos videos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se observa? ¿Qué cambios hay en el fuego? Ya me van a enviar un resumen hecho en su cuaderno a mano. Ya me van a enviar un resumen hecho en su cuaderno a mano. Del primer video, bueno, del segundo video, y esto es del primer video, cuando explica qué es lo que sucede. Soil Fire Protection Association. Se demora. Flash over.
Ya. Ya está. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Nosotros desconocemos muchas cosas con respecto al fuego. Comprensión, dominio. A pesar que lo utilizamos en casi todas las necesidades básicas de la vida. Cuando lo controlamos es un amigo el fuego, pero cuando no es un enemigo. Quizás muchos le tienen miedo, pero no, más que miedo se le debe tener respeto, porque el fuego puede consumir todo lo que nos observa, cualquier cosa. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se produce el fuego? Es la reacción, es la oxidación rápida de un material combustible, la cual la cual desprende energía en forma de luz y calor. A este, a este proceso también se le denomina combustión. Lo que en realidad produce fuego son los vapores que desprenden los materiales combustibles. Al mezclarse en ciertas proporciones con el oxígeno del aire y al ser calentada dicha mezcla a una temperatura determinada. Un combustible es un material sólido, líquido, gaseoso que puede ser oxidado durante el proceso de combustión. Oxidado se refiere a que se mezcla con... Bueno, son 4 elementos, dentro de un momento vamos a ver. Una combustión es la reacción exotérmica autoalimentada que abarca un combustible en fase condensada. ¿Cómo? O sea, cuando se está transformando a gas o en ambas fases, en fase condensada o gaseosa. Los gases de la combustión son aquellos productos de la oxidación de un combustible en su estado natural que permiten la reacción en cadena. Y ahí la temperatura, que es el medio de transferir o de medir el calor en un incendio, fuego. Ya, y mediante escalas. Primero, hace muchos años se hablaba de una teoría de tres elementos del fuego, como una figura de 3 lados, el triángulo del fuego. En ese entonces fue muy adecuado para explicar cómo se produce el fuego, mediante el oxígeno, el calor y el combustible, en adecuadas proporciones, que producen fuego, el cual no puede existir si hace falta alguno de los elementos. Si falta oxígeno, no hay fuego. Si falta calor o temperatura, tampoco. Y si falta combustible, tampoco. Entonces, se explicó por esta teoría de 3 elementos. Sin embargo, vino más adelante Heisler, la teoría desarrollada por Heisler, que esta es la más completa, para explicar de una forma más completa la combustión y su extinción, dado que algunos combustibles arden en atmósferas calientes de oxígeno. O sea, si hay algunos ambientes donde a pesar de no haber suficiente oxígeno, algunos arden, algunos elementos químicos. ¿Cómo así arden? Porque existen elementos oxidantes que producen su propio oxígeno sin la necesidad del oxígeno en el medio ambiente. El calcio, el aluminio, el nitrógeno, donde se reconoció el carácter procesal de la combustión al descubrirse la existencia de una reacción química en cadena. No, o sea, los 3 elementos, calor o temperatura, combustible, oxígeno, se necesitaba o se requería para explicar de una forma más completa la reacción en cadena. Bien. El combustible es el agente reductor. El combustible se define como cualquier sólido, líquido, gaseoso. Es agente reductor porque tiene la capacidad de reducir un agente oxidante. Reduce al oxígeno. En el caso del agente oxidante, el oxígeno, es en la mayoría de los casos el agente oxidante el oxígeno, pero en otros hay algunos elementos que se comportan como agente oxidante. Elementos o compuestos. El uso del término agente oxidante ayuda a explicar cómo algunos compuestos, como el nitrato de sodio o el clorato de potasio, liberan su propio oxígeno durante el proceso de combustión. ¿Eso qué significa? Que el nitrato de sodio y el clorato de potasio pueden arder, aún en ambientes donde no haya suficiente oxígeno.
Entonces acá tenemos el tetraedro. Son 4 elementos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la reacción química en cadena? Los principios de esta no son completamente conocidos. Para entender los principios de una reacción en cadena, primero debemos saber que la parte de la combustión que produce llamas es el resultado de la separación de vapores de la fuente combustible. O sea, ¿cómo? Cuando un elemento es combustible, tiene varios conceptos: temperatura de inflamación, temperatura de ignición, temperatura de... En fin, tiene diferentes conceptos y diferentes formas de reaccionar. Una de las formas de reaccionar es mediante los vapores que éste desprende. La mayoría de sustancias inflamables desprenden vapores. Inflamable combustible. Como así, por ejemplo, cuando estás en un grifo, sin la necesidad de estar directamente en ese grifo, se siente el olor a los gases. ¿Eso por qué? ¿Qué se están desprendiendo? No se están desprendiendo gases. Lo que se están desprendiendo son vapores. Vapores del combustible. Y esos vapores también son inflamables. A eso se refiere. ¿Ya? Reconoce la existencia de una zona de interfase de llama, en la que paso a paso son descompuestas. Bien. Un incendio es fuego fuera de control, de magnitud no deseada. Todo incendio conlleva una elevación de temperatura y descomposición de los materiales. Por lo tanto, químicamente, la elevación de la temperatura origina el proceso definido por pirólisis. Pirólisis es destrucción de las cosas por la acción del calor. Este proceso es una descomposición química de la materia. Entonces, cuando se produce un incendio, hay eventos y efectos no deseados. Los productos de la combustión. Cuando un combustible se quema, siempre habrá ciertos productos de la combustión. ¿Cuáles son? Los gases de la combustión. Los gases que permanecen en el aire al enfriarse, los productos de la combustión, hasta sus temperaturas normales. Además de la toxicidad, condiciones de incendio se encuentran sumamente calientes. Los gases de la combustión son aquellos que se generan cuando algo está ardiendo. Son de color negro usualmente. Ya, y estos están combinados con gases combustibles. Por ejemplo, pueden ser el cianuro de hidrógeno, el monóxido, el dióxido de carbono, el amoníaco, el dióxido de azufre, entre otros. Las flamas o llamas. La flama es el cuerpo visible de color amarillo, anaranjado, azul, en fin, y luminoso de un gas quemándose, volviéndose más caliente y menos luminoso cuando está mezclando con más cantidades de oxígeno. El calor es el producto de la combustión. Desempeña el papel más importante en la propagación del fuego. Representa peligro a través de la exposición de los gases calientes y a la radiación. Los humos. El humo es el producto visible de una combustión incompleta, que se compone de partículas de material residual y aerosoles. Y ustedes dirán, ¿qué humo y gases no es lo mismo? El humo se genera cuando la combustión, se puede decir, ya se ha consumido casi todos los materiales combustibles y lo único que se está consumiendo ahora o lo que se está generando es el calor. Entonces, por eso dice de partículas de material residual. Los materiales residuales ahora son los que están reaccionando. Pueden ser líquidos y partículas de carbono en suspensión que arrastran consigo aire y gases de combustión, entre otros. ¿Ya? Los métodos de transferencia del calor sirven para entender cómo es que el calor va expandiéndose, permitiendo que las flamas o llamas sean cada vez mayores, aumente la temperatura y esto produzca algo incontrolable.
Debido a que el calor es energía desordenada, nunca es constante, pero es continuamente transferido de objetos de una temperatura más allá a aquellos que tienen una temperatura, perdón, los que tienen una temperatura más alta a los que tienen una temperatura más baja. ¿Cómo así la transferencia del calor? Conducción. Conducción es la transferencia por contacto directo entre dos cuerpos o por medio de un conductor de calor. Contacto directo entre dos cuerpos. La cantidad de calor que será transferido y su proporción de velocidad de transferencia por este medio depende de la conductividad del material, a través del cual el calor está pasando. Conducción, cuando hay contacto directo entre dos cuerpos. Alexandro Ancori, dígame un ejemplo de conducción de calor. Si no responden los alumnos cuando los voy a llamar, les voy a poner falta. Alexandro Ancori, ¿está o no está? Sí, profe, sí, profe. Dígame un ejemplo de conducción de calor. A ver. Por el gas también se puede ser, profe. ¿Cómo así? Cuando encendemos la llama, hace contacto con el gas y es lo que provoca el fuego. O no, con el fósforo, ¿no? Con el fósforo. Es lo que provoca el fuego. Hace contacto con el gas. Andersen Mamani. Sí, profesor. Otro ejemplo de conducción. Por ejemplo, cuando hierves agua caliente. ¿Cómo así sería conducción? El calor de la cocina conduce calor hacia el metal. Ya. Siguiente. Método de transferencia del calor mediante la convección. Convección es la transmisión de calor por medio de un fluido, sea gas o líquido. Cuando los líquidos o los gases, si son calentados, se expandirán, haciéndose más livianos y moviéndose hacia arriba. Por ejemplo, ¿cómo así? Cuando tú colocas una hoja de papel, no toca, que el fuego no toque la hoja de papel. Pones la hoja de papel por la parte superior. Los gases que se están generando por ejemplo, una vela. Acercas una vela a donde está la hoja de papel, o la hoja de papel la acercas, no la toca, no que la toque, que esté cerca y se quema esa hoja de papel. Eso es convección. ¿Qué dice? Los gases se hacen más livianos y se mueven hacia arriba y empiezan a aumentar la temperatura, por eso es que se produce el método de convección. Dígame un ejemplo de convección. Ángel Guamaní. ¿Cómo sería otro ejemplo de convección? Profe. Sí, dígame. Otro ejemplo de convección, de transferencia de convección. ¿Cómo sería? El helio, profe. ¿Cómo así? Porque se inflama muy rápido. Es un gas. Siguiente, ¿a quién le toca? Bien, un ejemplo de convección. Los globos aerostáticos, los cuales pueden permanecer en el aire gracias al aire caliente dentro que lleva por dentro el globo.
Ya, puede ser, puede ser. Ya. Vamos dos, conducción, convección. Convección es cuando... Un ejemplo práctico para que me entiendas cómo es convección es cuando haces una parrillada. Cuando tú haces una parrillada, no cuando vas a comer una parrillada, sino cuando tú haces una parrillada. ¿La carne dónde se coloca? ¿Se coloca en contacto con el fuego? No. La No, carne no se pone en contacto con el fuego, no es conducción, es convección. Se pone el carbón empieza a generar gases, empieza a aumentar el calor, ya el carbón empieza a aumentar el calor, y luego la carne se cocina. ¿Cierto? Es así de simple. ¿Cómo? Ya, otro. Como te decía, allá, el chancho al palo, en fin, todas esas formas de cocinar en las cuales la carne o lo que se quiere cocinar no está en contacto directo, pero por gases, como por gases, como en la parrilla, como te decía. como el pollo al horno, ¿sí, profe? Sí, se puede decir. Apellidos. Luque. ¿Cómo? Luque. Luque Spetia, ya. En el horno, depende del horno. Porque hay, por ejemplo, en la panadería, el horno es conducción, porque el calor prácticamente lo está teniendo en contacto directo. Pero si hablamos de el horno que hay en casa, donde se prende y, en fin, en sí la transferencia no debe ser directa. Convección es esto. Pones una vela a una determinada distancia, pones tu mano encima de esa vela, así tu mano no toque la llama, tu mano se quema. ¿Por qué se quema la mano? Si la dejas ahí, no que la pasas rápidamente, sino la dejas ahí tu mano, ¿por qué crees que se quema tu mano? Por el calor. ¿Qué pasa con el calor? Porque las flamas transmiten el calor hacia la parte superior, ese calor toma como una pared tu mano, ¿y qué es lo que sucede? Se empiezan a formar gases. Esos gases, poco a poco que se van yendo hacia tu mano, se van calentando, se van calentando, se van calentando, hasta que de pronto hay tanto calor que tu mano se quema. Eso es convección. Profesor, entonces, ante la explicación que dio, entonces, lo que digamos, cuando vamos a los servicios higiénicos, la secadora de mano, ¿también sería convección? ¿Dónde colocas tu mano? ¿Arriba o abajo? Abajo. Pero acá dice que los gases se van hacia arriba. No, lo que pasa cuando tienes en la secadora te está secando, no te estás quemando. Acá estamos hablando de principios de conducción del calor, o sea que algo se queme. No nos vamos Pero, a profesor, quemar las manos en la secadora. cuando tienes un cierto tiempo, te empieza como que a quemar la mano en la secadora. No sé si te ha pasado. No, siempre es aire seco, que es diferente. No es que te quema, no, tu mano no se va a... Una mano ardería si la coloco ahí una hora en la secadora. No, no va a arder. Lo que hay en la secadora no es fuego, no es calor, es aire seco. Aire seco, nuestra mano está mojada. Cuando pasa aire seco, lo único que quiere hacer es secar. Pero si la dejas constantemente, no es que te queme. Parece que te quema. Si tú dejas tu mano ahí, tu mano no se va a quemar, se va a calentar, que es diferente. Pero no se va a quemar. Acá los métodos de transferencia del calor no es simplemente para calentar, es para quemar. Si tú dejas tu mano ahí, si una persona podría aguantar con su mano encima de una vela, su mano sí se quema. Sí puede arder su mano.
por la cantidad de calor que genera. En este caso puede ser una vela o puede ser un fósforo, cualquiera sea. Pero Una fogata también, profe. no, en la fogata no, porque en la fogata sería como que tú estés encima de la fogata. No, Pero digamos cuando, por ejemplo, antiguamente, cuando cazaban, por ejemplo, los indios, no sé si alguna vez habrás visto estas películas Sí. de western, ¿cómo hacían para cocinar un chancho que lo habían cazado? Le ponían un palo, abajo ponían fuego y le hacían dar vueltas. Eso es convección. En la fogata no es convección. Para que sea convección, tendríamos que nosotros estar por encima de la fogata, o sea, como flotando en la fogata y quemándonos. Pero no funciona así una fogata. ¿Ya? Y ustedes dirán, y esto no entiendo, ¿para qué sirve? ¿Qué pasa? Que cuando un local, por ejemplo, una empresa que tiene 4 pisos, si el segundo piso está en llamas, está incendiándose, el tercer y cuarto piso también pueden verse afectados. Pregunta, ¿el primer piso? No, profe. Otra vez. ¿Cómo? El segundo piso de un edificio de 4 pisos de una empresa está en incendio. El tercer y cuarto piso, por convección, las flamas van a empezar, o sea, los gases van a empezar a aumentar la temperatura hacia arriba. En el primer piso vas a sentir calor, ¿ya? A menos que, pucha, no sé, se incendie hasta el piso, todo se incendie en el segundo piso, ahí recién. Pero ¿cuál es el más fácil? Más fácil es que se empiece a encender el tercer y cuarto piso a que arde el primer piso. Para que arde el primer piso se va a necesitar mucho tiempo para que la temperatura aumente. En cambio, el tercer y cuarto piso, sí, por la acumulación de los gases. Como los gases se van hacia arriba, se acumulan en el techo y ese techo va a arder y va a encender el siguiente nivel y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, el método de la fogata no es ni convección ni conducción, es radiación. ¿Por qué radiación? Porque el calor es una forma de energía que se puede transmitir en forma de ondas. Viaja como ondas en el aire, el calor. Entonces, cuando una persona está cerca a la fogata, siente calor por radiación. Esas ondas están viajando hacia nuestro cuerpo y hacen que aumente la temperatura. Bien. Radiación. Energía que se desplaza a través del espacio por medio de ondas. La que al tropezar con un cuerpo es absorbido cuando estamos en una fogata. El fuego está. Nosotros estamos alrededor de ese fuego. Nosotros absorbemos el calor. El calor es absorbido, reflejado, transmitido, atraviesa cuerpos translúcidos. El calor radiado es una de las principales fuentes de propagación del fuego y su importancia demanda un ataque defensivo. En las partes donde la exposición a la radiación es significante. Entonces, ahora, esto lo vamos a ver analizando. Bueno, no, el video que está acá. Cuando el bombero, lógicamente, ha generado una chispa, eso es conducción. Eso es conducción. Conducción, contacto directo entre el fuego y el combustible. Conducción. Acá, si te das cuenta, esta zona es como que se estuviese empezando a... como cuando hay neblina, pero no es que se acumule neblina, se están acumulando humos. No sé si te das cuenta que hay un color como medio
negruzco, aparentemente transparente. ¿Por qué? Porque cuando algo arde, la flama empieza a descomponer el combustible y genera gases. Esos gases son de color negro. ¿Eso qué significa? Que el ambiente poco a poco va cada vez a verse como opaco, o sea, como si hubiera algo que nos impide ver. Conducción. Ya sigue conducción, conducción, conducción. Y acá ya te empiezas a dar cuenta que hay convección. ¿Sabes cómo te das cuenta que hay convección? Mira el techo. Ahí se observa que se están acumulando los gases. ¿Cómo dijimos que era convección? No lo toca directamente. El fuego no está tocando el techo. ¿Y por qué arde el techo? Por convección. El calor empieza a acumularse y acumularse. Los gases cada vez son más y más calientes y se depositan en el techo. Y cada vez más y más se van acumulando esos gases. Mientras más negros sean esos gases, es más peligroso. ¿Ya? Ahí está. Esto es como si hubiera un nivel, una capa densa. Esto es convección. Aunque no parezca, el techo está empezando a arder. Y ahorita vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando se han acumulado tantos gases de combustión con oxígeno, todos estos gases son inflamables. Es por eso que sucede. Ya, ahora, cuando nos estamos dando cuenta que el calor ahora se está yendo a la izquierda, hacia el frente, eso es radiación. El calor está empezando a transferirse por ondas en cualquier dirección. Convección, mira lo que va a suceder. Convección. Al comienzo solamente había humos. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa después de unos cuantos segundos? Que arde. ¿Por qué? Por convección, como te dije, se está acumulando el calor. Y luego, ¿cómo se quemó el resto de la habitación? Por radiación. Al comienzo empezó por conducción, luego la convección hizo que se acumulara todo ese calor en la parte del techo y luego por radiación se transmitió a todo el resto de la habitación. ¿Me entienden o no me entienden? Sí, profe. Ya, y ustedes dirán, ¿y eso por qué es importante? Porque es una prevención en caso de incendios. Yo tengo que saber cómo puedo hacer, porque como se darán cuenta acá, ¿no? Cuando los bomberos empiezan a hacer el ataque, ahí está, ahí se observa la radiación, porque hasta el propio piso se ha empezado a arder. ¿Pero esto por qué? Método de combate contra incendios. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros sabemos que el techo tiene una gran cantidad de temperatura, no voy a atacar el piso, ataco al techo. ¿Por qué se ataca al techo? Porque es donde se está acumulando la mayor cantidad de temperatura. Como te dije, la radiación, la radiación es un método un poco complicado y avanzado. La convección es muy rápida. O sea, si supongamos que acá habrían combustibles, inmediatamente si hubiera un segundo nivel, también habría empezado a arder. Como se dieron cuenta, no es unos cuantos grados centígrados, son un montón de grados centígrados los que en sí se producen cuando hay fuego, incendio. Entonces, ataque ofensivo. ¿Qué significa ofensivo? Que yo lo que quiero es combatir el fuego que tengo al frente. Defensivo, cuando tengo personas cerca. Si sé que hay pacientes que no han salido de la emergencia, que hay alguien que
que estuvo expuesto a los gases, a los productos de la reacción química, y lamentablemente se intoxicó, tengo que hacer un ataque defensivo. No simplemente voy a echar agua por echar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros utilizamos agua, como estamos combatiendo el fuego, el agua se vuelve vapor, pero ese vapor está caliente. Imagínate si una persona estuviera ahí adentro, pues la voy a quemar más rápido para que me entienda. Ya es muy importante. Pero, ¿por qué se hace de esa manera? ¿Por qué atacó primero el techo para disminuir la temperatura? ¿Y todo queda ahí? No, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Continuar disminuyendo la temperatura. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta que los gases cambian de color. Eran negros, si se dieron cuenta. Eran negros. Ahora son plomos. Estos ya no son gases, estos son humos. ¿Por qué? Porque son producto de los residuos. Pero hay que tener mucho cuidado con los métodos de combate contra incendios porque como la habitación sigue caliente, ese calor ahora se está expandiendo y por eso es que se empieza a quemar hasta el piso. Ahí es donde te das cuenta. Si retrocedemos 10 segundos, el humo era, perdón, los gases son negros. Cuando son de color plomizo, blanquecino, ¿cómo se llaman? Humos. Hay diferencia. Los humos, igual son calientes. ¿Ya? Siempre debe ingresar uno con el equipo de protección personal adecuado. Estos trajes soportan grandes temperaturas. Como has escuchado, ¿cuántos grados centígrados? 1150 grados centígrados. Ya, porque cuando se ve un incendio no es que tiene una cantidad menor, no. Tiene una gran cantidad de temperatura. Ya, ahora, ¿eso significa que cuando hay humos ya se extinguió el incendio? No. No, debo cerciorarme de que la temperatura haya disminuido bastante para que ese fuego no vuelva a arder. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Jóvenes, señoritas. Profesor, tengo una pregunta. Sí. Dijo que en una fogata no se podía producir convección. Sí, no hay convección, hay radiación. O sea, las personas que nos calentamos alrededor de una fogata, nos estamos calentando por radiación. Pero si no lo ves como fogata, si no lo ves como fuego y empiezas a cocinar, no sé, chancho o carne, no sé, eso sería convección. Todo depende de cómo actúa el fuego. Si los gases son los que están calentando algo y están ascendiendo, se están yendo hacia arriba, eso es convección. Pero en una fogata no te encuentras arriba, te encuentras alrededor, eso es radiación. ¿Cuál era la pregunta? Solo era eso, tenía una duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bien, esto de... A ver, vamos a ver ya qué nos dice acá. Temperatura de inflamación es la temperatura a la cual determinados materiales combustibles desprenden vapores inflamables. Como te decía, en los grifos, en los lugares donde nos abastecemos de petróleo, se siente los vapores.
¿Cuántos grados centígrados? Supongamos que estén a 18, 20, 25 grados centígrados. Eso depende. Esa es la temperatura de inflamación. La temperatura de ignición es la temperatura mínima que necesita alcanzar una sustancia. ¿Cuántos grados centígrados en sí necesita una sustancia para arder, para inflamarse, para sostener la inflamación? Lógicamente que esta temperatura es superior a la temperatura de inflamación. El rango de inflamabilidad es los límites máximos y mínimos de concentración de un combustible en una atmósfera, que permiten que haya una llama y que ésta continúe propagándose. La deflagración. ¿Qué es la deflagración? Es una reacción exotérmica que se propaga a través de los gases ardientes a un material que todavía no ha entrado en reacción. Bien, acá tenemos existen muchas fuentes de ignición, o sea, puede ser por reacciones químicas se puede producir el fuego, por reacciones eléctricas a través de las chispas, por calentamiento de resistencias, por por inducción, arcos eléctricos, etc. En el caso de las reacciones químicas puede ser producido por la descomposición, la disolución, por acción mecánica, cuando los elementos están en contacto, fricción. Se produce calor por fricción, chispas por fricción, calor por compresión. La energía nuclear también desprende calor y genera calor. Esto es el rango de inflamabilidad, que es la concentración mínima que necesita un combustible. Pero no solamente se necesita combustible, en el rango de inflamabilidad tenemos dos, el combustible y el oxígeno. ¿Y cómo actúa? Entonces se ve de esta manera. Una sustancia inflamable, como mínimo, necesita un 12% de concentración de ese inflamable. Con el 12% se puede iniciar el fuego. Esa concentración llega hasta el 76% de concentración del inflamable. ¿Qué pasa cuando el inflamable tiene una concentración mayor al 76%? Que el oxígeno no puede reaccionar. ¿Ya? Y por el otro lado, entonces el rango de inflamabilidad se ubica entre el 12 y 76%, rango de inflamabilidad o gama de inflamabilidad. Cuando es menor al 12%, es una mezcla pobre. Tiene mucho oxígeno, pero poca concentración de inflamable. Ya, poca concentración de inflamable. Y por el otro lado, tenemos lo contrario. Mucho inflamable, pero poco oxígeno. ¿Ya? Se llama una mezcla rica cuando tiene mucho inflamable y poco oxígeno. Tampoco se produce porque no hay suficiente oxígeno como para arder. En sí, la concentración de oxígeno mínima para que este arda es 24%. Mientras el combustible puede aumentar su concentración hasta el 76%, el oxígeno empieza con el 24%. Lo mínimo que se requiere de oxígeno para reaccionar es 24% de oxígeno. Y la máxima concentración de oxígeno llega hasta el 88%. Todo eso depende de qué, de la concentración del inflamable. En sí el oxígeno, mínimo, tiene 24%. ¿Y cómo sé que es 24? Mira los números. Tiene que llegar al 100%. ¿Cuánto le falta a 12 para ser 100? No me digas que no sabes restar. ¿Cuánto le falta a 12 para ser 100? 88, profesor. Ya ahí está. Entonces,
Si tenemos 12% de inflamable, llega a 88% de oxígeno. En esa misma línea donde está el 12%, hacia arriba, sale 88% de oxígeno. O sea, esto es así. Esta curva representa el rango. 12% de inflamable hasta el 76% de inflamable. ¿Y cómo es con el caso del oxígeno? Por acá ahora. Empieza en el 0%. Y acá tengo 76. ¿Cuánto falta para hacer 100? Poquitín. Pucha. 24. 24. Entonces, desde 24% de oxígeno llega hasta 88, porque deben sumar 100. 76, 24, 12, 88. Ese rango indica todo lo que puede consumir. Ahora, ¿qué sucede en el medio cuando más o menos hay un 50% de oxígeno y un 50% de inflamable? La mezcla es una mezcla explosiva de mayor violencia. ¿Eso qué significa? Que la reacción que puede generar es más violenta. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones, extremar las medidas de seguridad. ¿Qué es una mezcla con violencia? Así como lo han visto, el backdraft y el flashover. ¿Ya? Ahora, para extinguir un incendio son 4 métodos. ¿Por qué son 4 métodos? Porque son 4 elementos. El primer método, enfriamiento, cuando se disminuye la temperatura. ¿Ya? ¿Cómo se disminuye la temperatura? Con agua. Con agua usualmente. Este proceso depende de la reducción de la temperatura en un combustible hasta un punto en el que no produzca vapor para arder. Para extinguir un incendio mediante la reducción de temperatura se debe aplicar suficiente agua al combustible. Pero ojo, no es el único método de enfriamiento. Ya no es el único método de enfriamiento. ¿Se podría utilizar hielo? ¿Qué creen ustedes? No, profesor. Ya, quizá no, quizá sí, eso depende. Ya, eso depende. Porque no puedo lanzar cubos de hielo como si fuera agua, ¿no? Enfriamiento, disminuir la temperatura. ¿Qué es lo que queremos atacar? El calor. Recuerda que son 4 elementos. Entonces, cada método de extinción ataca un elemento. Método de separación o remoción. La fuente de combustible puede suprimirse deteniendo el flujo de combustible, sea líquido, sólido, gaseoso, suprimiendo el combustible en el camino. Por ejemplo, cuando estamos en un almacén y en el almacén se pueden quemar las pinturas, se puede quemar balones de combustible o galoneras de combustible, etcétera. ¿Qué más? Sofocación. Disminuir el porcentaje de oxígeno. ¿Cómo se puede lograr? Reduciendo o desplazando el oxígeno. ¿Cómo? ¿Cómo se sofoca algo? El uso de mantas ignífugas. ¿Alguna vez has visto cuando utilizan mantas ignífugas para apagar el incendio de un carro? ¿Han visto ustedes? No, profesor. Una manta ignífuga es esto.
Se colocó una manta, pero eso no significa que sea sintética, es de un material especial. Se coloca para no gastar agua, porque el agua es un recurso y ese recurso se agota. Para no estar gastando agua, colocamos una manta ignífuga y ¿qué es lo que hace la manta? Impedir que ingrese oxígeno. Si tú le quitas oxígeno al fuego, ya no hay fuego. Cuando utilizas supuestamente ciencia, ¿no? ¿Por qué cuando le colocamos un vaso de vidrio, a una vela se apaga? ¿Quién me puede decir por Por qué el cuando? oxígeno. Porque ya no ingresa oxígeno. Esto es sofocación, no te olvides. Se está sofocando al ambiente, se le está quitando oxígeno. Ya no se olvide. Bien, ¿qué más tenemos? Inhibición. Inhibición es lo que hacen los extintores. Los extintores, ¿a quién atacan? A la reacción en cadena. Ya, inhibición. Bien. ¿Cómo la reacción en cadena? Los extintores, muchos de ellos, los químicos que tienen, sirven para descomponer la reacción que se está produciendo. Es por eso que se utiliza. Bueno, ahora, esto de los fuegos lo vamos a ver en una tabla simple. Los fuegos de clase A son combustibles comunes. ¿Cómo combustibles comunes? El cartón, la madera, el papel, generalmente sólidos, generalmente, pero no todo. El plástico, todo lo que tienes en casa. A ver, me van a decir ejemplos de clase A, ¿ya? Ejemplos, vamos con los ejemplos. Clinio, un ejemplo de combustible de clase A. Clinio. Ya saben, es con nota, es con asistencia. ¿Está o no está Clinio? ¿Ponemos falta? Sí, profesor, dígame. Fuego de clase A. Un tipo, una clase, un material que sea clase A. Las maderas. Nada. Cristian Yucra. Cristian, un ejemplo de fuego clase A. Nada. Elvis Capera, un ejemplo de clase A. Profe, mi cuaderno o mi mesa de madera. Ya, el cuaderno, la mesa. Ahora, los fuegos de clase B son combustibles líquidos. Ustedes saben más que yo cuáles son combustibles líquidos. EUDES, APASA. Fuego de clase B. George Contreras. Fuego de clase B. Profe, el petróleo. Petróleo. Fuego de clase B, Iván Calizaya. Ojo, así como estoy llamando, se les va a poner en la asistencia. El queroseno, profesor, el queroseno.
Tienen que responder rápidamente, si no yo voy a pensar que no se están en cualquier lugar menos en la clase. Ya tienen que responder rápido, para eso estamos en clases, ¿no? No están ahí en el WhatsApp, en el Face, nada. ¿Ya? Y eso es con nota, así que el alumno que no responde también tiene su nota, no solamente es porque está o no está. Bien, instalaciones eléctricas bajo tensión. ¿Cómo así, dirán ustedes? Fuego de clase C. Por ejemplo, si tengo conectada una computadora y esa computadora ha generado una chispa y esa chispa ha hecho que se encienda la computadora, es fuego de clase C. ¿Por qué? Si estuviera conectada, es fuego de clase C. Cuando un televisor tiene un cortocircuito y de pronto falla y se quema, es un fuego de clase C, cuando está conectado. Ya, fuego de clase C, a ver, sigamos. Vamos a seguir preguntando acá. Jorge Luis, Samo, fuego de clase C, ejemplo. Profe, ¿podría ser una extensión cuando se le coloca el televisor, la computadora, el celular? Se sobrecarga y provoca una chispa. Muy bien. Muy bien. Ramilo, un ejemplo de clase C. Vamos, hombres. Pucha, que... Ya, le pongo su falta nomás, ¿ya? Ya fue. Tuve mucha paciencia. ¿Está o no está, Ramilo? 1, 2, 3. ¿Quién más no estaba? Que yo creo que Yagua no ha respondido. ¿Quién más no está? Mamani Gallón, ¿está o no está? Mamani Sí, Gallona. profesor. Un ejemplo de clase C. Las luces encendidas o sobrecarga en el toma corriente. Ya, pero ya dijeron toma corriente, otro. Las luces encendidas por mucho tiempo. Pero las luces encendidas generan fuego. Si yo dejo mi Sí, luz LED durante 24 horas, así prendida las 24 horas, ¿genera fuego? ¿Estás seguro? sí hay accidentes con las luces de Navidad y otras. Esos no son. Tiene que ser más específico. Luz, 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 luz. Puedo participar. Sí, permíteme, Luz, hijo. Hay diferencias. Una cosa son las luces de Navidad. Las luces de Navidad no son lo mismo que la luz de instalación eléctrica en una empresa. Si me hablas de luz de Navidad, sí, porque está cerca combustible, pero no es porque esté encendiéndose la luz. ¿O acaso los foquitos de las luces de Navidad se queman? No se quema, lo que se quema es el papel, lo que se quema es lo que se tiene en el nacimiento, en fin. Pero la luz de Navidad no se quema. A ver, dejen encendido un día, separa todo y solamente conecta ahí las luces de Navidad, déjalas 2 horas. ¿Encenderán el piso o encenderán las cosas solamente las luces de Navidad? No, ahí lo que se calienta es... Profesor, entonces, Lo que se calienta es la extensión. profesor, entonces Dime. la carga de un celular. Ya, eso sí puede ser, porque un celular se puede cargar tanto que de pronto genera una, no sé, una chispa y el celular arde, en fin, o incluso dicen algunos que explotan los celulares y los dejan de demasiado tiempo cargando. No sé si será verdad o será mentira, nunca he visto que explote un celular, la verdad nunca me ha pasado y no creo en los videos de internet donde se observa que explotan los celulares. ¿Quién quería participar? ¿Quién quería participar? Yo, profesor, ¿podría ser los electrodomésticos que utilizan Claro, corriente? eso es pues, fluidos de clase C. Dime un ejemplo. Microondas, licuadora. Claro. Apellidos. Yucra, profe, Yucra. Sé que me ha llamado, lo siento, profesor. Si Le he no, fallado. está bien, no importa. Si llegaste tarde, no importa. Lo importante es que participen. Así yo veo si el estudiante está o no está. Muchos se están acostumbrando o se están mal acostumbrando a decir presente y a irse. No sé. Yo he observado eso.
porque muchas veces así, llamo y llamo y llamo y el estudiante no está. Y solamente dice presente cuando está en el examen. Vivo se cree. Lo que no saben es que uno está evaluando constantemente. No te preocupes, si tuvieron algo que atender personalmente, no hay problema, siempre y cuando regresen. Si ustedes ya saben que estoy llamando, avísenles a sus demás compañeros. Compañero, te acaba de poner falta, pero si yo he dicho presente. Es que no se trata de decir presente, se trata de estar presente en la clase. Ustedes no prenden su cámara, yo no sé si están sentados o no están sentados, yo no sé si están echados, yo no sé si están con su flaca o su flaco, no sé. Yo puedo pensar miles de cosas y para realmente demostrar que mi alumno está en clases, tiene que responder. Las evaluaciones no son solamente el día del examen, las evaluaciones pueden ser cualquier día. Cuando yo estoy así pidiendo participaciones, es que este tema no lo voy a enseñar yo y yo tengo que decir todo. No, ustedes también tienen que participar. El fuego de clase D. El fuego de clase D. ¿Cuáles son? Los metales, pero no es que se quema un metal cualquiera. Por ejemplo, el hierro. Para que arda el hierro, no es que se necesita cualquier temperatura. Los metales no se queman a cualquier temperatura. Sino agarra cualquier cosa metálica, enciéndela, se quema, no se quema, no se quema fácilmente. Necesitarías por lo menos unos 300, 400, 500, 1000 grados centígrados para hacer que se queme un material metálico. ¿Sí me entienden o no? Sí, profe, puedo participar también. Claro, adelante. Profe, entonces, ¿puede ser los alcalinos? Claro. El Cuando sodio, potasio. Claro, claro. No solamente ese tipo de metales cuando son sólidos, las barras de metal. ¿Cuánta temperatura creen ustedes que se necesite para arder toda una estructura metal mecánica? Por ejemplo, ustedes que son operadores, ¿cuánta temperatura necesitaremos? ¿En qué módulo estamos? En motoniveladora. En el anterior módulo han visto montacarga y grúa. ¿Cuántos grados centígrados se necesitaría para que se queme el chasis de una grúa? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuántos grados centígrados? Para que se queme, ¿ah? No para que simplemente se genere fueguito, nada. Para que haya un incendio de toda la estructura mecánica, de todo el chasis. Arda en sí el metal. ¿Cuánto creen ustedes? Pongan un número, no importa si se equivocan. ¿Cuántos grados? 300. Yo diría que es más de 300. ¿Ya? 800. No sé si 800, porque 800 ya es bastante, pero por lo menos cuando estamos a 100 grados centígrados ya empieza a calentarse. A 200 ya como que ya quiere. A 300, o sea, hay ciertas temperaturas en las cuales los metales, cuando decimos que hay fuego de metales, es porque se funden. No es lo mismo agarrar una hoja de papel porque fácilmente arde, pero fácilmente también se le puede apagar. Cuando se funde un metal, no le puedes echar agua. No le puedes. ¿Cómo lo sé? Mire esta tabla. Esta tabla que hay acá. Esto te está diciendo no solamente el extintor, sino también el químico. No le puedes echar agua a un fuego producido por metales. Cuando algo se está fundiendo y esa fundición salpica, no le puedes echar agua. No le puedes echar espuma, no le puedes echar dióxido, extintor de dióxido de carbono, tampoco extintor de polvo químico seco, tampoco extintor de halógenos. Lo que tienes que usar es un extintor de polvos especiales. Eso quizás no lo sepan. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si es por la avenida acá en Arequipa, ¿no? Por la Sepúlveda, por esa zona donde hay un montón de talleres. Yo me acuerdo que, no sé en qué parte, pero recuerdo haber reconocido una zona donde se están fundiendo metales, donde hacen herramientas, me parece. Un herrero, entre comillas. Quizá el herrero no lo sepa, pero si esa fundición a él lo quema, él no se puede echar agua en la parte donde se ha quemado. No se puede. Provoca una reacción. El metal,
como está fundido, cuando tú le echas agua, no es que controlas y simplemente se convierte, no. El metal se puede transformar químicamente hablando y provocar una reacción mucho peor. Profesor, entonces, cuando una persona se ha quemado por fundición, ahí es donde haces los primeros auxilios, pues. Le pones ahí la gasa o le pones algún apósito. Ahí es donde haces los primeros auxilios. Pero no le debes echar agua. Ahí es la única quemadura que no se le debe echar agua. Tampoco las quemaduras por aceite. Ojo, ojo, mucho cuidado acá, porque esto no puede suceder solamente en las empresas. Esto pasa también en casa. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes y señoritas. El fuego de clase K. ¿Cuál es el fuego de clase K? El fuego de aceites vegetales y grasas animales. Cuando las mamás cocinan, cuando las abuelas cocinan, incluso cuando el papá cocina o cuando ustedes cocinan. Yo ayer he cocinado y te perdí tanta costumbre que mis papas fritas parecían papas entre sancochadas y fritas porque estaban duras. Me había olvidado de cómo se cocina por perder la costumbre. Hace tiempo que no he cocinado. ¿Y qué sucede? No. Bueno, en mi caso yo ya sé, pues esto lo sé por seguridad. Y además por física elemental. Todos sabemos que el agua y el aceite se mezclan o no se mezclan. No se mezclan. No se mezclan. Simple, no se mezclan. Entonces, pregunta, jóvenes. Si el agua y el aceite no se mezclan, tengo mi hornilla, estaba haciendo mi arroz chaufa y me creía de esos chefs donde se observa que hacen un fogón y de verdad, pero se prendió mi sartén. Le echo agua, mi sartén estaba con aceite, con todo, le echo agua. No, no. ¿Sabes qué puedes provocar? Supongamos, estabas haciendo tus papas fritas, crocantitas, todo, le pusiste alguna receta especial, en fin, pucha, no sé, querías sorprender a tu tóxica o de repente a tu flaca, en fin, a tu amante, no sé. Estabas queriendo sorprender a alguien y de pronto tu sartén arde y con todo el aceite que hay dentro arde. No le puedes echar agua. El agua y el aceite no se mezclan, no utilizar agua para combatir fuego de clase K cuando se están quemando grasas. Grasas vegetales. Una cosa es la hidrolina es un combustible líquido. Otra cosa es las grasas y los aceites vegetales y animales. Por ejemplo, cuando haces el chanchito, si se empieza a arder la sartén no le puedes echar agua. Cuando preparas un cuy, tampoco. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con grasas, generalmente en las cocinas. Entonces, ¿qué haces? Agarras una tapa de olla y lo colocas encima. ¿Qué es lo que quieres hacer? Sofocar el fuego. Impedir que, sofocar, ¿no? Quitarle el oxígeno. ¿Se apaga? Sí se apaga. Ya, es uno de los métodos. Dime. Profe, ¿y un trapo mojado también podría funcionar? No, ¿Un trapo mojado? tampoco. El trapo mojado para lo único que te podría servir es para que saques la sartén. El trapo mojado para lo único que te puede servir es para que saques la sartén. Es que, ¿qué pasa? Te explico lo que sucede. Como el agua y el aceite no se mezclan, supongamos, tú agarras y tiras un trapo mojado, como tiene agua, y eso lo hemos visto cuando cocinamos papas fritas. Cuando tú cocinas papas fritas, colocas el aceite, como has lavado las papas y las estás echando, salpica. ¿Por qué salpica? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Como el agua está intentando ingresar, ¿quién es el que salta? El aceite. Si tú le pones un trapo, así sea húmedo nada más, va a sentir el agua y el aceite va a saltar y puede salpicar a las personas. Y eso sucede, hay que tener mucho cuidado, no van a estar haciendo esta prueba de que se está quemando la hornilla y le echan agua, lo que vas a hacer es que todo ese aceite caliente salpique. ¿Por qué crees que cuando se cocina un cuy o se cocina chicharrón, salpica? Porque se ha tenido que lavar, en fin, hasta el propio chanchito tiene dentro líquido. Entonces, cuando el aceite y el líquido se mezclan, empieza a salpicar. Mírale si no las manitos a tu mamá, mírale las manitos a tu abuela.
O a la persona que cocina, ahí te vas a dar cuenta cómo está cocinada su mano. ¿Por qué? Por la salpicadura del aceite. Entonces, ¿qué debo hacer si, por ejemplo, yo me quemo la mano? Puedes utilizar bicarbonato. ¿Bicarbonato? Sí. Lo que no, muchos no saben es que este tipo de fuego se extingue con acetato de potasio. Quizá el acetato de potasio no es el bicarbonato, pero es un químico parecido. Eso no significa que vas a poder controlar la quemadura de la persona, porque si la quemadura de la persona ya es grave, está perdiendo sangre, no le puedo hacer nada. Recuerda que todo depende del tipo de quemadura, primero, segundo, tercero grado. No, siempre tengo que analizar, digo. Ya. Extinción de incendios. Y ahora lo último, ¿no? La última parte, ¿qué tiene que ver con extinción de incendios? La extinción de incendios depende de cómo es el incendio. En la etapa inicial del incendio, muchos le llaman amago de incendio. Ya. Se controla, se puede controlar. La etapa inicial. Los gases calientes están recién ascendiendo. Todavía no se ha consumido, o sea, todavía el aire es respirable. Puedo apagarlo con un extintor o haciendo uso de una poca cantidad de agua. Pero ¿qué pasa cuando no lo controlo? La etapa número 2 se llama etapa de combustión libre, o algunos le llaman etapa latente. ¿Ya? En la etapa de combustión libre, como viste el video, ya la temperatura sube enormemente, por encima de los 700 grados. A esa temperatura sí podría fundir metales. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? En sí, para hacer entonces un ataque contra incendios, hay que evaluar qué tipo de materiales tenemos en el lugar donde se está incendiando. ¿Ya? Combustión libre. Las flamas o llamas están de manera visible, se observan. ¿Por qué? Acá dice, hay la posibilidad de un flashover. ¿Qué es un flashover? Cuando se empieza a acumular el oxígeno y los gases se vuelven negros, recuerda que eso también puede volver combustible, o sea, ese mismo gas arde. Como lo viste, en el video se observa que el techo empieza a cambiar de color negro hacia amarillo y rápidamente y violentamente. Porque en esta etapa de combustión libre es donde se puede producir ese evento no deseado. ¿Cuál es? El flashover. ¿Por qué se produce el flashover? Porque los gases se acumulan y los gases son combustibles. La etapa de arder sin llamas es quizá una de las etapas más críticas. ¿Arder sin llama? ¿Que una sustancia puede arder sin llamas? Sí. Cuando queman basura, ya hace mucho que no veo que quemen basura las personas. Supongo que es porque han tomado conciencia de que la quema de basura contamina enormemente el medio ambiente. Pero las personas que todavía tienen esa costumbre de quemar basura, quemar ropa, ya cuando se está consumiendo, o sea, ya cuando se ha terminado de quemar, cuando están generándose esos humos que te decía de color plomo, a pesar de eso, todavía está ardiendo, tiene temperatura. Como lo que te enseñé en el video. Te había dicho que utilizaban agua. Cuando se generan los humos, ¿significa que ya acabó el incendio? No, es una de las etapas más críticas. Si no me entiendes, te lo explico en el video nuevamente. Acá. ¿No? No sé si, miren, voy a analizar con ustedes los colores. Acá los colores son plomizos. Blanquecinos. Ya, mira, analiza el color. Arder sin llamas. Pregunta, ¿hay llamas visibles? ¿Se observan colores amarillos? No. No. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué se produce el humo? Porque sigue ardiendo.
que no haya oxígeno no siempre significa que el fuego se apaga, el incendio se apaga. Acá, no sé, para los que han estado atentos en el video, se habrán dado cuenta que acá los profesionales, porque este es un entrenamiento que están llevando los bomberos, me parece, de Estados Unidos. No sé, es de una compañía de bomberos, pero cuyo idioma es inglés. ¿Cómo lo sé? Porque ellos están hablando en inglés. Bien, no sé si sea de Estados Unidos, pero en fin. Están haciendo un entrenamiento. Ellos lo que quieren hacer es reconocer las diferentes etapas del fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están analizando los colores. Está ardiendo, pero no hay llamas. Y es una etapa muy crítica. ¿Ya? Ahora, mira lo que va a suceder segundos después de que él abra de nuevo un espacio y permita que ingrese oxígeno, porque ahorita como esto está cerrado, supuestamente no hay oxígeno, a etapa de arder sin llamas. Mira lo que produce cuando hay un ingreso de oxígeno. ¿Te diste cuenta que en menos de un segundo cambió de color? Sí. Esto significa que es combustible, ya no es humo, ahora es gas. Nuevamente puede arder y por eso se observa este fenómeno. ¿Qué te dije? Que cuando era negro era muy importante tener precaución. ¿Por qué sucedió? Supuestamente cuando se está consumiendo ya el gas, cuando se está consumiendo, perdón, y cuando ya todo se está volviendo humo, supuestamente ya no hay nada que hacer, ¿no? La teoría te dice que si sofocas y le quitas el oxígeno, ya no hay, pero eso no significa que apagas un incendio. Un incendio no se controla así de fácil. Si es que en un incendio yo creo que lo mejor es cerrar las ventanas, en vez de hacer un ataque contra el fuego, lo que estoy haciendo es quizá una bomba de tiempo, porque se van a empezar a acumular y acumular y acumular, y en el mínimo momento donde haya un ingreso de oxígeno, se puede producir este evento. ¿Cómo se llama? Backdraft. ¿Qué es el backdraft? Es una explosión de humo. ¿Y cuando hay una explosión de humo? Cuando ingresa una cantidad súbita de oxígeno y de pronto lo que había adentro reacciona con lo que había afuera y ¡pum! Explosiona. Por acá hay, ¿dónde estaba? Backdraft, incendio training. Ahora vamos a ver ya si hay o no hay por acá. Backdraft, incendio Perú, vamos a poner. Porque yo me acuerdo que por ahí había un video. Ah, este es, mira. Ay. Mejor te lo voy a poner con todo y subtítulos y con audio también, porque este evento sucedió en Perú, ¿ya? Garibaldi, Lima. Triste pero cierto. Los bomberos no son entrenados para ser héroes, no hay nadie que sea héroe, ellos no se creen héroes. No sé si les comenté, pero yo he entrenado. O sea, yo no soy bombero ya. No tomo esa premisa, sino yo he entrenado con ellos y sé cuál es la labor, o sea, cuál es su sacrificio que realmente hacen. Al menos con la compañía que yo entrenaba, su lema, o sea, su principio era, cuando una vida está en peligro, el sacrificio es un deber. Imagínate
decir eso y tener consciente de que realmente cuando una vida está en peligro, tú tienes que sacrificarte. Y ellos era lo que hacían, y más o menos, por eso yo te estoy dando esta capacitación, o sea, no es que simplemente yo vine y leí un PDF, no, 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 no. Yo he entrenado con los bomberos voluntarios, porque yo no quería, yo quiero, yo en algún momento así como los militares, me voy a asimilar a los bomberos. A mí me fascina ese tema. No porque quiera perder mi vida, por si acaso, ningún bombero vive para ser héroe. Ningún bombero entrena para que en algún momento tengan que perder la vida. Muchos bomberos voluntarios, por si no lo saben, han fallecido en esta pandemia. Todos hemos lamentado pérdidas. Ellos también. Yo se los digo porque como yo estaba coordinando antes de la pandemia para visitas, ahora que las cosas más o menos se han normalizado, he intentado volver a tener lazos con la compañía para ver si podría haber visitas a los bomberos. Pero bueno, me han dicho que ellos están en extrema alerta, como son la primera línea, ellos son los que directamente muchas veces tienen que atender pacientes y todo. Lamentablemente se exponen, pues, y muchos de ellos han fallecido por el tema del COVID, entre otras cosas. Uno de los eventos es este. A plastic factory goes up in flames in Lima, Peru. As thick smoke billows in the air, locals move their belongings away from the danger. Water's having little impact on the blaze, but the firemen struggle on. Two men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. It's getting too dangerous, so the basket is lowered. The firemen turn the hose off for just a second. Se acumula tanto los gases, esa explosión de humo, mira qué tanto gas genera un incendio. Y todo eso explota. ¿Cómo se llama? Background. Por eso es muy importante. Por eso es muy importante, no solamente el entrenamiento, la preparación, los medios técnicos. Porque para extinguir un incendio no simplemente se ataca de frente. Muchas veces hay que ventilar la labor. ¿Cómo se ventila la labor? Bueno, en un incendio, ¿cómo se hace para ventilar? Se rompe las paredes de la parte posterior de esa estructura y se permite que por ese lado vaya escapando el aire. O sea, ese gas que está concentrándose vaya escapando, para que no haya ese problema del backdraft. Pero hay que ser muy especialista. Eso es lo que hace una brigada contra incendios, porque la brigada contra incendio por si acaso, muchos venden gato por liebre, muchos capacitan cuando dicen brigada contra incendios, te voy a enseñar cómo, sí, ¿qué te enseñan? A manejar un extintor. Todos saben manejar un extintor. No es difícil manejar un extintor. Un extintor lo único que necesitas es esto. ¿Dónde está el extintor? El extintor acá está. ¿Ya? Lo sacas, le quitas, tape, ¿ya? Tape, con T, tape. Tirar. ¿Qué significa tirar? Quitarle todos los precintos de seguridad. Apuntar. ¿Qué significa apuntar? Vas a agarrar la manguera y vas a dirigir al punto donde se está produciendo el fuego. Presionar. ¿Qué presionas? Tiene un percutor. Es como un cocodrilo. Ya como cuando agarras un cocodrilo para conectar en la fundición, no, perdón, en la soldadura, ya igual tiene algo así. Presiones. Y ahora, esparcir, tape, tirar, apuntar, presionar, esparcir. Lo esparces, ¿no? Primero atacas directamente el fuego y luego lo esparces a la izquierda, a la derecha. Tirar, apuntar, presionar, esparcir. Nada más. ¿Es difícil manejar un extintor? No. ¿Y qué tienes que hacer? Supongamos que el fuego ya se apagó y sigue habiendo extintor. Tú tienes que gastar por completo el extintor. No puedes dejar nada dentro del extintor. Nada más, lo más difícil es un incendio. ¿Qué tipo de pitón voy a utilizar? ¿Qué tipo de manguera? ¿Qué tipo de ataque? Porque no es que simplemente yo voy a hacer un incendio y ya, no, hay varios tipos de ataques, el uso de la agua. Pero yo he intentado explicarles un poco, o sea, en esta clase no están formándose para
brigadistas de contraincendios, ¿no? Especializados. Entonces, algo siquiera les he intentado transmitir, no solamente de lo que es la teoría. En la práctica en sí, o sea, en sí los verdaderos especialistas son los brigadistas contra incendios y los bomberos voluntarios. Para ser bombero voluntario no es que hay 2 meses de capacitación y ya eres bombero voluntario. No. Muchas veces son 8 meses, creo, o un año. Algunos están 2 años. Eso depende de qué tanto tiempo uno le da. Porque si le dedicas varias horas al día, al toque, al toque. Pero, profe, con la pandemia, no, pues ahorita no. Ahorita no. No están solicitando, no están permitiendo el ingreso de voluntarios, no porque no quieran, lo necesitan. Pero ¿por qué no pueden recibir? Porque ellos se arriesgan. Como los voluntarios entran y salen, los bomberos son como los miembros del ejército. Comen, duermen, viven en las instalaciones. Claro que hay guardias, ¿no? Hay turnos. Pero igual, si hay una emergencia a la cual se debe ir a las 2 de la mañana, se tienen que despertar. Bien, espero les haya servido. Es una pequeña parte de lo que en sí representa una formación contra incendios, porque este tema es muy amplio. ¿Preguntas, dudas? Todo claro, bro. Todo claro, Y profe. ahora ustedes dirán, no, profe, pero al examen me va a preguntar sobre un incendio. Lo que te voy a preguntar es de la brigada, ¿no? La semana pasada te hablé de las aptitudes de un brigadista, requisitos de un brigadista, y lo que te voy a preguntar es principalmente de los incendios, o sea, del fuego, fuego de clase A, fuego de clase B, fuego de clase C, métodos de expansión del fuego, o sea, propagación, perdón, cómo se puede, qué es sofocar, qué es enfriamiento, eso principalmente. ¿No? No se olviden que para el examen, la próxima semana es examen. Cámara encendida, que son 5 puntos menos. Va a haber lección oral, ¿qué más? Puntualidad. Ya, puntualidad, muy importante la puntualidad. Ese día solamente te voy a dar tolerancia a 15 minutos. Y después de esos 15 minutos tú no has marcado la asistencia, ya tienes falta. ¿Ya? ¿Algún tardón el día de hoy? Hoy día es el último día que considero tardanzas. A partir de la próxima semana y para adelante, 15 minutos de tolerancia. Si llegas después de 15 minutos ya es falta. ¿Algún tardón? Voy a llamar a quienes no tienen asistencia. Almonte Soaquita, Astacia Maigua, Huanca Álvarez, Ponce Delgado, Quispe Mamani, Rodríguez Rodríguez. Sí, son todos. ¿No hay? ¿Ninguno? ¿Todos los demás han marcado su asistencia? Bien, entonces eso sería todo, jóvenes. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Cuídense. Que tengan un buen día. Nos vemos, profe. Cuídese. Nos vemos. Que les vaya Hasta bien. luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, cuídese.
Nos vemos, cuídense. Voy a detener la grabación y voy a finalizar la